esta tarde pues les hemos hecho la invitación para escuchar una charla que nos va a dirigir Ricardo Muñoz Izquierdo. Antes de presentarlo a él, pues que contarles a todos algo que posiblemente ya saben, pero es importante que tengan muy presente, que esta charla tiene pues el objetivo primero de dar a conocer una exposición muy linda que tenemos en nuestra sala de exposiciones del Banco de la República en Bucaramanga, en este momento desafortunadamente cerrada al público, pero pues también desde el mes de marzo muy activa desde el punto de vista virtual. Esta tarde pues también nos acompaña muy felizmente Nicolás Gómez, que fue quien hizo la curaduría de esta exposición. Posiblemente pues más adelante también podrá conversar con Ricardo, pero es importante también que ustedes sepan que esta exposición, a pesar de que está cerrada al público, tiene pues la posibilidad de ser, sus obras tienen la posibilidad de ser consultadas en línea, porque la colección de arte del Banco de la República está en línea disponible para pues las personas que la quieran consultar o que la quieran, digamos, aprovechar. Es una opción muy linda, seguramente ahora Ricardo les va a contar un poquito por dónde llegamos, si no yo a través del chat les voy a estar compartiendo enlaces para que ustedes, pues ya sea durante la charla o acabada la reunión, puedan estar, digamos, haciendo esta visita a nuestras obras, que en este caso son 43 obras lo que tenemos en físico, y creo que están disponibles 39 obras a través de la página web del Banco de la República, Banrep Cultural. Bueno, Ricardo, quien nos acompaña hoy, realmente no estuvo involucrado en el proceso de elaboración o de ideación de esta exposición. Como les mencioné brevemente ahorita, el curador es Nicolás Gómez, que pues cuando hizo esta exposición hacía parte del equipo del Banco de la República, del equipo de la Unidad de Artes del Banco de la República. Y digamos que llegamos a Ricardo gracias también a una recomendación de Nicolás, pensando pues en artistas y personas que estuvieran trabajando el tema que aborda la exposición, que como pues ustedes pueden suponer, se trata de los monstruos. Entonces, pues Ricardo nos va a hacer una presentación en una parte inicial a referirse a algunos de los artistas que hacen parte de la selección de monstruos en papel, y más adelante continuará presentándonos algunas imágenes y temas que tienen que ver pues con los monstruos, pero pues ya en un ámbito mucho más amplio. Les quería contar que Ricardo es artista, actualmente residente asociado de Roca Humbert, Fábrica de las Artes, tutorizado por Joan Foncuberta. Ha realizado estudios en la Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad de Pelotas, Brasil, pasantías nacionales del Ministerio de Cultura de Colombia bajo la tutoría de Juan Mejía y María Isabel Rueda, director de la Residencia Artística La Cuenca Pereira. Ricardo ha logrado construir un lenguaje característico de amplia recordación. Los resultados de su trabajo oscilan entre la escatología, la violencia, lo sagrado, la crudeza erótica y la autobiografía para proponer un realismo particular. A nosotros nos complace mucho que Ricardo haya aceptado nuestra invitación, porque pues gracias a esta opción que tenemos en la virtualidad vamos a poder conversar un poquito de temas que tienen que ver, como dije hace un momento, con la exposición, aunque no necesariamente se queden en lo que la exposición plantea. Ricardo, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, Carolina, muchas gracias por la presentación y por la invitación a esta conversa. Gracias al Banco de la República, especialmente la sede de Bucaramanga. Como ya comentó Carolina, eh, esta actividad se enmarca dentro de la exhibición Monstruos en Papel, que reúne una selección de obras sobre papel de la colección del Banco de la República, realizadas por artistas latinoamericanos y fachadas entre el 60 y 1990. Actualmente la colección del Banco de la República de su obra sobre papel supera las 1.500 piezas y de un total de 6.000 piezas. Vale recalcar la importancia de la colección de arte del Banco de la República en sus diversos formatos, especialmente en papel en este caso. Los artistas que están dentro de esta exhibición Monstruos en Papel, curada por Nicolás Gómez Echeverry, como ya lo dijo Carolina.
Los artistas participantes son Débora Arango, Gina Amaral, José Luis Cuevas, Pedro Alcántara, Lorenzo Jaramillo, Wilfredo Lam, Noel Rendón y Luis Ángel Rengifo, artistas de una alta trayectoria y de importancia en la modernidad del arte en Colombia y en Latinoamérica. Dentro de la exhibición hay una fuerte presencia de la obra de Lorenzo Jaramillo. Lorenzo Jaramillo, un artista de nuevo recalco de importancia para la modernidad de la pintura en Colombia. Eh, Lorenzo vivió en Colombia y gran parte de su vida en Europa. Su universo, como el de los otros artistas que están dentro de la exhibición, circundan entre esta estética de la monstruosidad y la desfiguración de lo reconocible de los rostros y de la figura humana. Eh, Lorenzo falleció en 1992 de VIH. Los que no lo conocen podrían hacerse una idea más cercana viendo el documental de Luis Ospina que le realizó hace unos años. Aquí hay algunas piezas de Lorenzo Jaramillo que están dentro de la muestra. La gráfica en la exhibición es el centro. Otro artista participante es Norman Mejía, súper activo en la historia del arte en Colombia y en la zona de la costa atlántica colombiana. Norman es un artista empírico, un gran pintor y dibujante. Sus últimos días, ya que murió en el 2012, siempre recalcó que ya no deseaba exhibir y que el que quisiera ver su trabajo debería ir a su casa. Y su casa era de exhibición de su trabajo. María Isabel Rueda, artista que vive en Puerto Colombia, Atlántico, realizó un proyecto rescatando un poco la memoria de la casa de Norman y de su obra, que vale la pena investigar. Roberto Mata, artista chileno reconocidísimo de alta trayectoria en Latinoamérica y en el mundo, también acompaña con dibujos y con gráfica. Pedro Alcántara, importante también pieza para la modernidad en Colombia, caleño, estuvo ligado mucho tiempo también a la política y su obra es indispensable relacionada con la monstruosidad y una estética siniestra y siempre estuvo ligado o ha estado ligado a la gráfica. Bastante interesante. Como lo decía Carolina, Monstruos en Papel, la exhibición recién se montó en la sede de Bucaramanga. Aconteció todo lo relacionado con la pandemia que vivimos actualmente. Aquí podemos observar un poco cómo están dispuestos en el espacio las imágenes de esta exhibición y cómo dialogan. La importancia de la obra en papel en la contemporaneidad del arte sigue vigente. Aquí podemos ver un buen ejemplo de ello. En los comentarios de la conversa van a tener algunos links, como dijo Carolina, para poder observar en línea y más detalladamente algunas piezas. Nunca va a ser igual esta lectura virtual, pero espero puedan acercarse un poco más a esta muestra. Bueno, abajo dejamos el link y el título que escogí o que seleccioné para esta conversa es Monstruos reales versus monstruos irreales, historia y actualidad. Entonces, el título Monstruos reales versus monstruos irreales, historia y actualidad. Lo que haremos es realizar un recorrido por el universo de la figura del monstruo en la historia y su iconografía. Nos adentraremos en los contrastes entre lo ficcionado, lo real y lo que no existe. Estos tres términos van a ser clave y más adelante vamos a volver a adentrarnos en ellos. Y vamos a circundar la estética teratológica, que ya también vamos a definir un poco algunos términos.
contextualizarlos. El significado de monstruo, desde la antigüedad se hacía referencia a cualquier fenómeno infrecuente o extraño o enigmático, milagroso. La etimología de monstruo nos denota como una acción de mostrar, de, de lo que se muestra o merece ser mostrado. Por eso la recurrencia del señalamiento a estos personajes monstruosos o amorfos o que se salen de una estética común. También en la antigüedad, un monstruo era aviso de que enviaban los dioses o una advertencia o un presagio de que algo nefasto iba a ocurrir. María Moliner nos cuenta con una mirada un poco más contemporánea y actual o las nociones que más se utilizan. Voy a leer un poco de seguido. Monstruo, de latín monstrum, con influencia de monstruoso. Ser que tiene alguna normalidad muy notable y fea, ser deforme. En las fábulas y cuentos, animal dañino, grande y poderoso, de forma no real o resultado de combinar partes distintas de los animales reales, aborto, capricho, desvarío, octópago, endriago, engendro, fenómeno, leviatán, monstruosidad, ogro, quimera, siameses, vestiglo, seres fantásticos, aberración, anormalidad, deformidad, irregularidad, monstruosidad, deforme, desproporcionado, feo, monstruoso, raro, teratología. Se aplica a una persona muy fea o repugnante por sus cualidades físicas o morales. Se aplica a una persona muy cruel o malvada. Se emplea como nombre calificativo en oposición al significativo de magnífico. Tengo un plan monstruoso. También emplea referido a una persona que tiene dotes excepcionales para algo. Para las matemáticas, por ejemplo, es un monstruo. Bueno, creo que ahí contextualizamos un poco el término de monstruo rápidamente. Y otro término que vamos a utilizar y que vamos a estar cercano durante la lectura de las imágenes que a continuación vamos a hacer es la teratología. Y el significado de teratología proviene del griego teras, significa monstruo, y el logos, palabra o discurso. Según el diccionario, se utiliza para describir el estudio de las anomalías y monstruosidades del organismo animal o vegetal. Pero en este caso no nos vamos a quedar solamente en esos términos, sino que vamos a utilizar una estética de la teratología que aborda un poco más cercana al arte, a los objetos y al ser humano. El concepto de monstruo siempre ha generado miedo, terror. Está ligado a una imagen de dimensiones extraordinarias, híbridos mitad humano, bestia, que es lo más recurrente, o deformaciones, alteraciones físicas o malformaciones. Un ejemplo claro y recurrente es la mujer barbuda o estos personajes que estaban dentro del circo en una época y fueron muy populares. Siempre han sido objetos de curiosidad y siempre han sido señalados un poco en, en la sociedad. El monstruo se señala como lo feo, lo grotesco, eh, ha generado repulsión y a la vez atracción, por eso la importancia esa del querer ver esto que es diferente y que es extraño. Siempre ha sido lo contrario a la belleza, pero creo que el concepto teratológico y un poco más profundo del término de monstruo va más allá, que no vamos a tocar mucho ni adentrarnos en esos términos, bueno, por el tiempo y por la dinámica que a continuación les voy a contar de la conversa. Han existido monstruos diversos, tiernos, agradables, condescendientes, como los que han creado Disney y entre otras productoras y proyectos. Luego veremos estos referentes que con los monstruos de la antigüedad, que eran un poco más salvajes, eran violentos, eran despiadados, etcétera. Ahora son un poco más rosa, que también es interesante esa estética. Vamos a la frase que hay en pantalla. Existen monstruos. El monstruo. Bueno, esta frase es de Héctor Santiesteban, un libro tratado de monstruos, ontología y teratológica.
esta frase me parece primordial. El monstruo acompaña al hombre desde dentro del hombre mismo. Está prefigurado instintivamente, ya que los monstruos afloran de los humanos, quienes no hacen sino expresarlos, liberarlos. Repito, el monstruo acompaña al hombre desde dentro del hombre mismo. Creo que va a ser recurrente esta frase. El problema de los monstruos es tan antiguo como el hombre mismo. Y a lo largo de la historia, diversos pueblos de todo el planeta han dado a sus dioses y demonios o entes espirituales o cualquier manifestación ligada a ello una corporeidad mixta, lo que hablábamos ahorita de las fusiones más animalescas. Y nunca se ha representado como un hombre normal o como un animal normal, sino como un ser completamente sobrenatural. Eso me parece importante, ya que vemos dos imágenes, una pintura de Yui Sakamoto y un póster hindú que encontré en internet. Eh, Hay un ejemplo en la India, para representar a un ser con mucha fuerza, le añaden varios pares de brazos. Y esto también es un ejemplo claro de una representación de manera anormal o monstruosa. Aquí vemos un claro ejemplo de esto aplicado a las diversas culturas. Entre hombre y bueno, ¿cómo vamos a llevar a cabo las dinámicas de esta charla? Eh, no va a ser lineal. Lo que vamos a hacer es saltar en diferentes momentos de la historia y, y no profundizaré en varios temas que son más delicados y que necesitarían un poco más de tiempo. Se tocará más superfluamente y la iconografía del monstruo en la historia será como el eje central y circundando la estética teratológica ligada al arte. Y la dinámica es que sea algo muy similar al zapping y al cambiar estos canales rápidamente ahorita con la velocidad de los medios y demás. Como les comentaba ahora, lo real, lo ficcionado y lo que no existe. Esos términos están muy cerca a todos y lindan con un salto diminuto. En lo real podemos dar ejemplos de la monstruosidad más cercana. Aquí hay unas pinturas de Mark Bryan muy recientes, luego que Trump haya llegado al poder o antecede. Y creo uno de los ejemplos de un monstruo actual y de dimensiones fuertes es el capitalismo. El capitalismo puede ser un ejemplo de un monstruo de varias cabezas o de varios brazos, de varios tentáculos. Aquí nos representa bastante bien Mark Bryan con esas pinturas. El neoliberalismo puede ser uno de sus brazos o tentáculos. Eh, Otro de unos buenos ejemplos de los monstruos y de la monstruosidad aplicada a la actualidad puede ser los diversos dictadores de la historia. Aquí es importante señalar que esos dictadores como Hitler, Mussolini, Pinochet en Latinoamérica, entre otros muchísimos más, no los vemos o no vemos su monstruosidad en sus facciones o en su morfología, sino en todo lo que circunda y todo lo que hay detrás de las acciones de estos personajes. Hay unas perversidades, hay unas acciones completamente monstruosas, violentas y que están como unas heridas en la historia, que eso es inminente. Eh, Importante también que estos personajes monstruosos son creados por una sociedad en cierta manera enfermiza, que también desea un poco existir y coexistir con una estética grotesca y descarnada. Estos personajes son de acuerdo a las necesidades de unos específicamente. En la sociedad también hay grandes ejemplos en Latinoamérica, en la precariedad y en la pobreza extrema. Podemos encontrar varios personajes monstruosos como el hombre que está tuerto en la calle y a la vez le falta un pie,
podemos ver hombres que han batallado y que tienen cicatrices por todo lado. Esto creo que nosotros en Latinoamérica podemos observar esto constantemente. Lo ficcionado, importante señalar la ficción como cosa o hecho o suceso fingido o inventado, que es producto de la imaginación, o un conjunto formado por los acontecimientos y los personajes que forman parte del mundo imaginario. Pero lo que les decía de que la realidad está completamente ligada a la ficción y dicen que la realidad siempre supera la ficción. Una ficción es, por otra parte, toda obra literaria o trabajo cinematográfico que narra hechos imaginarios. Eh, por eso la ficción, en cierta manera, está creada como una realidad. Un ejemplo también para hablarse de libro o película de ficción. Y cabe resaltar que también existen obras que son híbridos entre la ficción y la realidad. Siempre hay un paso y un salto constante. Bien, otro ejemplo es el periodismo narrativo, que suele combinar algunos detalles de lo real y de lo que no existe. Saltando a lo que no existe, creo que está ligado al mundo onírico y al mundo imaginario y fantasioso. Eh, los surrealistas tenían mucha cercanía con ello y, y creo que es un mundo un poco de las ideas, lo que no existe, pero por medio del arte siempre se aterriza un poco y llega a la ficción y llega a la realidad. Lo monstruoso siempre ha sido un estudio clave y material clave para las humanidades y las ciencias, para los cineastas, para los científicos, para la ciencia, la literatura, los cómics, que ahorita enseguida vamos a ver unos ejemplos también claros, y algunos personajes populares que deciden transformarse en monstruos, que eso también me parece clave y primordial. Eh, Iniciamos con una serie de imágenes icónicas en la historia. Eh, Hice una selección específicamente para esta conversa, que están ligados a mis intereses estéticos y que creo que algunos igual se van a relacionar fácil con estas imágenes. Esta es unos fotogramas de Killer Condom, El Condón Asesino. Es una película alemana del 96, realizada por Martin Walsh, que vemos evidenciado la monstruosidad en una imagen directa en un condón asesino. Es bien interesante, es basada en un cómic alemán y su historia se desarrolla por un detective que va en busca de este condón que va cercenando y comiéndose los falos en toda la historia. Es bastante interesante, los que quieran ver, así no crean, ha ganado algunos premios importantes y bueno, vale la pena observarla. Siguiendo con la monstruosidad ligada a la sexualidad y y a la corporeidad, está otra película norteamericana, Vagina Dentada o La Vagina con Dientes, es del 2007. Es gringa y es un poco entre crispetazo, pero es interesante su historia. Es una mujer que va creciendo y va llegando a la adolescencia y se va dando cuenta que tiene unos colmillos, llega a la pubertad, luego tiene relaciones sexuales con su pareja y le cercena al novio su falo. Después se da cuenta que ella puede manejar un poco esto a su favor y lo que hace es realizar unas venganzas a personajes que accedieron carnalmente e hicieron abusos. Es interesante, es un cine extraño. Seguimos con el cuerpo y con las perversiones también perversiones y monstruosidades también del deseo y de la carnalidad. Human Centípode, El hombre centípode o El cien pies de Tom Six del año 2010, es reciente, hicieron una trilogía. Aquí podemos ver también a un nivel fuerte la perversión y la monstruosidad de un científico que quiere tener un mismo sistema digestivo durante varios cuerpos. Estos son cuerpos que se monstrifican, se crean para ello, para generar una tipología fuerte de los cuerpos. Vale la pena verla.
La primera es mucho mejor que las otras dos. Aquí pasamos a Orlan, una artista francesa muy actual en la contemporaneidad, sigue vigente. Orlan desde los 70 ha estado súper activa en sus diversos performances. Su rostro ha sido el eje central de sus procesos creativos y ha desarrollado siempre malformaciones o transformaciones en su cuerpo. Aquí podemos observar algunas acciones. De sus recientes proyectos es generar su rostro o relacionarlo con los antiguos mayas. Orlan realiza sus performances con cirujanos. Ella intenta estar consciente y lo transmite en directo, sea para sus exhibiciones en galerías, en festivales. También invita a algunos diseñadores para que creen sus vestimentas durante la operación. También genera como un ambiente interesante durante el quirófano con música. Bueno, creo que es un ejemplo claro también de un deseo de monstruosidad realizado por ella misma. Aquí vamos al Perú, Lin Mai y la Tigresa del Oriente, que parecen sacadas un poco de una película también de terror y de este mundo, enigmático, rarísimo, bizarro. Lin Mai también tiene, bueno, tiene más de 50 operaciones, creo que no supera a Orlan, pero sí tiene bastantes operaciones en su rostro y en su cuerpo. La Tigresa del Oriente se le está acercando a ella y bueno, son como amigas y rivales y viven en una estética súper extraña, ligada a lo salvaje también de Latinoamérica y me parece un buen ejemplo de un cuerpo que quiere transformarse y que quiere estar dentro de esa estética monstruosa. Aquí saltamos a la Edad Media, a la mitología popular. En Europa, los incubos y los sucubus. El incubo es un personaje siempre representado como una especie de monstruo pequeño y troll que se soporta encima de las mujeres y tiene relaciones con ellas. Me parece interesante esa imagen. Y el sucubo es todo lo contrario, un personaje femenino que también carnalmente abusa de los hombres. Vamos a Nosferatu del 79, una de mis preferidas de las versiones de Nosferatu, realizada por Werner Herzog. Klaus Kinski se hace una super actuación y vemos otra representación de una monstruosidad un poco más misteriosa, más oscura, más sutil. Y también está ligado con la imagen del Suku, encontrar esas relaciones en las imágenes. Eh, también, vale la pena verla. Vamos a otro francés, uno de mis artistas preferidos, Roland Topor. Roland Topor está inmiscuido en un imaginario, en un universo excepcional. Sus imágenes siempre están lindando con una estética teratológica completamente. Aquí vemos algunas piezas donde siempre el cuerpo es el centro de su trabajo, deformándolo y, y generándolo. Nos vamos bueno, Roland Topor, eh, toda esta estética la aplicó a su trabajo como escritor, como poeta, como artista visual, plástico, como cineasta, vale la pena los que quieran profundizar en él. Bueno, llegamos a los Freaks. Freaks en el 32 fue una película, fue un boom. Tom Browning hizo esta película, fue censurada automáticamente, recientemente salió. Es la primera vez que se invitaban o se utilizaban a personajes con malformaciones físicas y mentales para que fueran los protagonistas de una película. Lo que estuve investigando es que fuertísimo los procesos dentro del rodaje de la película, porque los que estaban dentro de la producción también aprovechaban esa cosa de señalamiento y de burla hacia los actores. Algunos actores se tomaron como unas estrellas, ellos mismos, los freaks. Y bueno, creo que aquí toca muchísimos temas de ese momento y de la actualidad. Él estaba direccionado, era un circo y estaba direccionado por un personaje que sufría de enanismo y era como el maestro de bodas del circo,
por así decirlo. Y aquí vemos la diversidad de malformaciones y estéticas interesantísimas. Pasamos a Alejandro Jodorowsky, otro de mis favoritos que está ligado con Roland Topor. Casualmente tuvieron un colectivo que se llamó el Movimiento Pánico, los que quieran profundizar en ello. También la estética teratológica, la monstruosidad, lo enigmático, el horror, lo siniestro está centrado en el trabajo de ellos. Eh, y aquí vemos una película de culto que es El Topo, espero la hayan visto, si no vale la pena verla. En, ese, en 1970 Jodorowsky hace esta obra maestra donde les muestro un fragmento del final. Jodorowsky o el personaje, el topo, está intentando liberar a un grupo de personajes malformados dentro de una caverna. El personaje logra liberarlos, ellos salen de su caverna, salen al centro del pueblo, pero aquí les espera una bienvenida que no es ninguna bienvenida y son asesinados porque estos personajes no quieren y están siempre ahuyentando y delimitando el espacio a estos personajes monstruosos que en la actualidad se ve, la estética de ese nivel. Vamos a Stellark, un artista austriaco que decidió, decidió hacerse una intervención con una oreja en su cuerpo, la quería cerca a su cabeza, pero los científicos y los que iban a operar decidieron que era un poco peligroso por si se complicaba esta intervención, decidieron en el brazo. Les leo, en el 2015 Stellar apareció en revistas y periódicos de todo el mundo exhibiendo su brazo con una oreja. Al parecer las células lentamente han ido conquistando y vascularizando el nuevo órgano, fabricando con materiales biocompatibles. Es un proyecto inconcluso. Planea implantar un micrófono conectado a internet para que cualquier persona escuche a través de esa oreja o lo que escuche con las suyas. Stellar es uno de los pioneros que está ligado al arte y a la ciencia y al cuerpo. Eh, Todos sus proyectos son de este tipo, es bastante interesante para profundizar también ligada a esta estética teratológica. Aquí hacemos un salto completo a unos personajes agradables, condescendientes, tiernos, como son los creados por Pixar en Monster. Aquí podemos observar una tranquilidad y un deseo de este monstruo por querer ser humano y por querer hacer parte de una sociedad. De mis favoritas también Pixar. Aquí no podemos dejar de citar a la historia sin fin, al dragón Falcor. En el 85 se hace esta obra también maestra basada en la novela y toda la estética que maneja Historia sin fin es impresionantemente diversa en cuanto a posibles monstruos. Un imaginario muy tenaz de estos creadores. De nuevo, la ternura y la humanización de estos monstruos se ve reflejada aquí. Lo mismo pasaría con Víctor Hugo en El Jorobado de Notre Dame, llevada al cine en diversas versiones, la más conocida es Disney. De nuevo este personaje que vive en la guardilla y que está escondido un poco de la afuera de esta dinámica social. El jorobado, de nuevo sabemos, los que hemos visto y leído la historia de los buenos deseos de Quasimodo, de su buen quehacer, decidir y sus buenos sentimientos, que también la parte animalesca siempre va a estar reflejada. Hacemos un salto a Japón, a Ultraman, me imagino algunos estamos familiarizados con esta serie de Ultraman, que era un personaje que en cada capítulo estaba luchando con monstruos de diversidad, de diversa calaña, de diversos malformaciones. A mí me parecía una exquisitez ver esto y siempre estaba como atento a los capítulos, sus efectos especiales y bueno, aquí es un gran ejemplo.
están los Power Rangers del 93, que también fue un boom completo para algunas personas de nuestra generación. Y aquí hay un personaje clave que es este monstruo con muchos ojos, que se liga automáticamente con este personaje de la mitología griega, que me parece maravilloso, de mis preferidos, Argos Panoptes. Argos Panoptes fue el más grande vigilante de la historia. Aquí tenemos dos versiones y representaciones de Argos, una con un personaje mucho más humanizado, pero no deja de ser extraño, diferente y monstruoso, con sus ojos en todo el cuerpo, y vemos una versión más que al parecer está más cercana a la realidad planteada por la mitología y por la historia, que es un Argos monstruoso, grande de dimensiones, un poco violento. Como les contaba, es el más grande vigilante de la historia. La historia inicia cuando Zeus convierte a una musa en una vaca para tratar de ocultarla de Hera, su esposa. Hera al parecer se da cuenta de que esta vaca es una musa y envía a Argos, que era su protector. Argos estaba muy ligado también a Hera, era sus monstruos favoritos, de sus vigilantes. Lo manda o lo envía a cuidar a esta vaca para que nadie pudiera llevársela y pudiera transformarse de nuevo en musa. Argos cuida a esta vaca y Zeus envía a Hermes a asesinar a Argos para poder liberar a su musa. Hermes va convertido en pastor, se hace cerca, saca su cítara, en otros momentos dicen que es una flauta y comienza a tocar hasta ir adormeciendo ojo por ojo a Argos. Todos sus 1000 ojos se van adormeciendo, hasta que saca una lanza en curva y corta la cabeza de Argos, cayendo los ojos como unos cristales sobre el suelo. Luego era para tener memoria de Argos, lo que hace es instaurar y dejar inscrito en las plumas del pavo real los ojos de Argos. Me parece una historia bastante interesante y agradable. Vamos a Pieles, de Eduardo Casanova, en el 2007, una película súper actual. Está en Netflix, libre para que la vean, los que no la hayan observado. El productor es Alex de la Iglesia y aquí de nuevo vemos diferentes posibilidades de personajes nuevos. Una de los personajes es una careculo, o su boca es un oro, y a la par van ocurriendo tres historias también de personajes malformados y la estética aquí teratológica está evidente desde el inicio hasta el final, una gran pieza para observar. Saltamos al monstruo del lago Ness en Escocia. Este personaje es interesante porque también no sabemos si existió, si no, entre la ficción y la realidad y lo que no existe. David Cronenberg, en sus producciones y filmografía siempre tiene esta carga completamente ligada a la monstruosidad absoluta. En La Mosca podemos observar esto. En los que vieron la película vemos la transformación de hombre a animal, muy ligado a Kafka, pero siempre observamos la humanización del monstruo. La pareja al final, la pareja del personaje de La Mosca siempre al final está hablándole, di- comentándole y pidiéndole que no se deje dominar por el monstruo que está, que está apoderándose de él, y bueno, siempre hay unos finales fuertes. David Cronenberg de nuevo se basa en la novela de William Burroughs, para hacer El almuerzo desnudo. Impresionante desfile como de monstruosidades y de lo carnal evidente en toda esta película. Eh, William Burroughs como David Cronenberg, grandes maestros de esta estética. Aquí saltamos a un monstruo súper agradable, querido por muchísima gente. El monstruo come galletas, simplemente come galletas y obra bastante bien.
por eso es querido por doquier. Imágenes encontradas en la red al azar, me parece bastante extraña y ligada a un posible monstruo de la actualidad de Norteamérica y demás. Tenemos en el cómic Dos Caras, otro gran ejemplo de la humanización y del monstruo humano completamente dividido. Un ejemplo claro. Tenemos a otro monstruo completamente tierno, condescendiente, agradable, necesita protección, lo pide, que es E.T. Spielberg es otro grande ligado a toda esta estética de la teratología. Aquí pasamos a Maurice Sedac, donde viven los monstruos, una gran obra de los libros para niños. En el 63, cuando se creó, automáticamente se censuró la, la publicación porque creían o decían que no era un contenido para niños en ese momento. En unos años después se logró potencializar y fue un éxito rotundo. Creo que muchos de ustedes han podido ver este libro, si no en el Banco de la República está en todas las bibliotecas infantiles. Spike Jonze en el 2009 lo lleva a cine, disfrutando muchísimo de esta película. Pasamos a Pegajoso de los Cazafantasmas, un personaje también extrañísimo, con una estética completamente rarísima, intangible. Él está, existe, pero no, es transparente, pero deja su aroma, su olor, su hedor. Clave también en la iconografía pop, el maestro del pop, Michael Jackson. Aquí hay un gran ejemplo en el video musical de Thriller. Vemos un gran ejemplo también de un proceso de transformación monstruosa y ligado entre la vida y la muerte, que creo que ustedes lo han visto mucho más que yo. Aquí hay un énfasis clave en la literatura, un gran ejemplo. Philip Roth en el 72, 1972, crea esta pieza maravillosa que es el pecho o la teta. El pecho o la teta rompe pues cánones en la literatura y en ese momento en Norteamérica. El personaje central en las primeras páginas, lo que el espectador lee y se visualiza es que de un momento a otro el personaje está en una camilla, en un hospital, convertido en una gran teta y no puede hablar, solamente está generando sus pensamientos, que son los cuales llevan toda la historia. Es impresionante. Y en el mismo año, automáticamente Woody Allen atrapa esta imagen tan poderosa y la convierte en un fragmento de la escena de la película, de todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo, pero nunca se atrevió a preguntar. Me parece completamente monstruosa esta teta gigantesca que nos puede aplastar y, bueno, y nos tira leche. Es impresionante a la vez también exquisita estas visiones. Pasamos a los Gremlins, también de nuevo esa dualidad entre lo tierno, lo bello, lo siniestro, lo grotesco. Eh, en la película de Gremlins sabemos que a este personaje le cae agua y se reproduce y reproduce sus personajes de diversa índole, personajes divertidos, grotescos, asesinos, y bueno, se apoderan de una sociedad. Tenemos a Alien, el impresionante personaje creado por H.R. Giger. Eh, de nuevo podemos observar esta violencia tan cargada de Alien, pero siempre con un fondo de humanización. Los que vieron la película, me imagino la mayoría, pueden recordar la necesidad que tenía Alien de, de este personaje, de la actriz, que no recuerdo el nombre en este momento, siempre ligado a esa necesidad de estar con el otro, de humanizarse, de estar en una, en un momento agradable. Lo mismo pasa con los Goonies en el 85. Este personaje sí es un personaje que está dentro de la clasificación de lo real, pero no deja de ser interesante cómo dialoga con los personajes, cómo se crea una familiaridad con él, cómo él desea ayudar y querer a estos otros personajes, en este caso los niños.
Aquí saltamos a Norteamérica con Matthew Barney, también artistas, se clasifican entre los artistas preferidos. Matthew Barney dentro del ciclo de 5 películas de Cremaster. Cremaster es el músculo que genera la erección del miembro viril. Eh, y en la tercera, específicamente Cremaster 3, Matthew se convierte en el eterno aprendiz, que es este personaje que estamos observando. Matthew siempre está ligado con lo físico, con el deporte, con la sexualidad, y siempre hay una estética completamente monstruosa en sus personajes. En la imagen de la izquierda vemos cómo invita a una deportista le han sido cercenados sus pies en un accidente desde las rodillas, y aquí la transforma en un personaje maravilloso que tiene unas, unos pies de cristal bellísimos. Y bueno, vale la pena que los que no hayan visto la vean. De nuevo volvemos a realidad y ficción. El hombre elefante, en 1982 David Lynch lo hizo súper famoso, pero nos damos cuenta de que Joseph Merrick existe. Es el hombre elefante, como él mismo se hacía llamar en Inglaterra. Al parecer en su adolescencia empezaba a sentir pesados sus brazos, sus piernas, y comenzó un tipo de malformación fuertísima que le llevó a la muerte. Él mismo se hizo llamar el hombre elefante y quiso trabajar en circos hasta que falleció en un hospital en Inglaterra, y muy querido por Inglaterra. Y de nuevo el humanismo, tanto en la película como él, era un ser bastante sensible. Acá hay momentos de la iconografía en 1500, Matías Grunewald, hay un fragmento, y mucho de estas imágenes son recurrentes en los Países Bajos en estas épocas, siglo XVI, XVII. Bestiario de Ravi Zupa, un artista también interesante, se basa en el Jardín de las Delicias del Bosco, y lo que coge es de nuevo transformaciones entre morfologías animalescas y humanas. Aquí encontramos bestiario en Facebook de unos niños bailando y saltando. El Códex de Luigi Serafini, clave en la historia de los libros y de las ilustraciones también completamente enigmáticas. Luigi Serafini crea aquí un lenguaje, crea un alfabeto y crea una inmensidad de personajes que salen de un mundo completamente enigmático y extrañísimo. Vemos a King Kong, más pop. King Kong con esa imagen siempre o muy ligada como al machismo, esa imagen donde King Kong se va con la mujer al hombro, pero que no deja de ser interesante el verlo y el escuchar a este King Kong, a este hombre que de nuevo quiere humanizarse un poco, y en el fondo está humanizado. Saltamos a Cuba, Ana Mendieta tiene un performance que está ligado al otro. En 1972 hace la muerte de una gallina. Lo que hace es cercenar la cabeza de la gallina y dejar caer la sangre. Está muy ligado con su momento cultural y con su carga cultural yoruba y lo cubana, también haciendo una fuerte eh, como manifestación y recalcar lo femenino. Luego de que la sangre cae, una mujer la, la unta un poco de sangre, y con las mismas plumas de la gallina lo que hace es crear todo este gran traje de plumas, dejando su sexo a la vista. De nuevo, la carga femenina es bastante potente, y creo que la imagen está ligada a lo que estamos viendo. Una imagen anónima, entre divertida, entre extraña, están bajando de un avión, sabemos que son ellos o no son, el Drácula, el pie grande, Frankenstein, el hombre lobo. Es interesante también esto, que uno no sabe si es real o no, si son unos amigos, si están de fiesta. Los cíclopes, clave también en la historia de estos personajes
bizarros y en la Odisea de nuevo Polifemo, como lo hacen llamar, eh, es clave. Aquí llegan los personajes a la isla de los cíclopes, e intentan huir de ellos, engañan a uno de los cíclopes, lo emborrachan, le clavan una lanza en su ojo, engañándolo con que el que lo mató se llama Nadie. Luego huyen y nadie puede saber quién fue el que lo asesinó. Bueno, es interesante. En la actualidad, Guillermo del Toro crea esta pieza interesantísima que es El laberinto del fauno, donde este personaje, eh, vamos, algunos póster en Japón, que son un bombardeo de imágenes y de estética completamente monstruosa, Godzilla, dragones, un excesivo mostrario de monstruos. Y bueno, para terminar, espero no estén un poco agotados de las imágenes. En los comentarios vamos a dejar este link para los que quieran adentrarse en el imaginario monstruoso de la historia. Hay un personaje que es obsesivo compulsivo con recopilar toda una variedad de imaginario de la historia monstruosa. Crea monsterbrainsblogspot.com, una exquisitez de las imágenes monstruosas de todas las épocas y vale la pena sentarse a tiempos a observar. Y el Tratado de Monstruos, Ontología Teratológica de Héctor Santiesteban, este vale la pena también conseguirlo, está en el Banco de la República, lo he prestado algunas veces, no se puede comprar en librerías, no he visto en Colombia, hay que pedirlo vía internet. Bueno, ahí creo que vamos terminando. No sé si comentamos algunas imágenes. Vi que alguien quiere comentar alguna de las imágenes. Ricardo, muchas gracias. Bueno, tenemos por acá, yo quisiera saber si Nicolás Gómez quiere intervenir. Él tenía pues, un compromiso y de pronto debe salir. Entonces voy a darle primero la palabra a él y enseguida pues también Perfecto. voy a comentar algunas cositas que han llegado por el Facebook y por los comentarios acá del chat. Nicolás, por favor. ¿Me oyen? Hola, Sí, hola señor. Ricardo, hola Carolina, hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Igualmente. Estoy en Lima, Perú ahora, entonces creo que hay un interesante posibilidades de diálogo geográfico ahorita gracias a la tecnología. Estamos descubriendo muchos alcances y posibilidades gracias a este complejo contexto. Sí, efectivamente, gracias Ricardo por ampliar las referencias, muy interesante y además nutres ahí de más contenido de la exposición. Es una Sí. exposición que sí está muy enmarcada y está centrada en un marco temporal muy limitado y además, en un marco también técnico muy limitado. Yo estaba revisando la colección y la parte de obra gráfica en ese entonces y y ahí tienes razón, hay otras líneas de discusión y de análisis de esa expo que tiene que ver eh, con regímenes políticos de Latinoamérica que son muy evidentes y además que eran de mucha importancia en los años 70 y 80 y que los artistas además lo que hacían era representar las nociones de poder mediante la figura de los monstruos y es lo que se ve en la exposición. Y hay también otra línea muy fuerte de la muestra que es el aspecto de la sexualidad que tú con tu presentación sí lo hiciste mucho más evidente. Sobre todo yo creo que tiene que ver con esa constantes, no sé, sentimientos de miedo, entre el deseo y el miedo, esa tensión entre el deseo y el miedo que se representa también eh, como de- desde la figura del monstruo. Eso en la exposición quería contarles un poquito qué pasó con esa exposición. Yo la hice ya en las últimas fechas de mi trabajo en la Unidad de Artes y otras colecciones del Banco de la República en 2018,
yo ya estaba saliendo y estaba terminando, y mientras salía estaba terminando la curaduría de esta muestra, que yo sabía que iba a quedar como una exposición itinerante, y en un programa que en ese entonces teníamos de organizar muestras, y estamos organizando diversas muestras con la colección para itinerancia, y, y la hice porque quería también equilibrarme a mí también intelectualmente y creativamente, dado que en las últimas exposiciones en las que había estado trabajando, quizás la más evidente de ellas es una exposición muy grande que se realizó en Bogotá, que se llamó El sueño de la razón, y, y terminé o estaba involucrado en unas discusiones eh, excesivamente formalistas, primero, y, y también supremamente intelectuales, supremamente que se volvían incluso frías, y, y también el tipo de arte con el que yo me estaba familiarizando y con el que me estaba conectando en ese momento era un arte también muy frío, muy racional, muy calculado, que tiene que ver mucho con ciertas tendencias que se dan internacionalmente y demás, y uno trabajando en esto pues también termina muy mediado por lo que está viendo y por lo que está consumiendo. Y para equilibrar esto en mi vida también profesional y creativa e intelectual, quise abordar esta exposición que me llevara hacia una dimensión mucho más eh, emocional, psicológica, eh, también que reevaluara también los preceptos estéticos y carnal, y todo esto que era lo opuesto a las otras investigaciones se resumía en la figura del monstruo. Y por eso terminé fascinado en ese momento, ya justo antes de salir del banco, en esta idea de los monstruos, además que veía como que eran figuras tan eh, permanentes en la historia de la humanidad. Siempre ha existido lo monstruoso, la idea de lo monstruoso. Lo que pasa es que el acercamiento a ello ha sido diferente en diferentes momentos, diferentes épocas, pero siempre ha habido eh, estas mm, otras posibilidades de lo corporal. Y nada, quería contarles esta anécdota personal porque para mí resulta eh, importante reconocerlo 2 años después de haber hecho la curaduría, y además que me emociona mucho saber que un trabajo que uno hizo hace 2 años, en otro momento de la vida de uno, pues es un trabajo que hoy en día se está viendo, eh, está teniendo alguna circulación, obviamente afectado o condicionado por el asunto de la pandemia, pero me resulta muy emocionante saber que se generan contenidos y que uno, algo que hizo hace un tiempo, está generando un eco y está generando estas conversaciones y estos nuevos contenidos. Y efectivamente ahí veo que están mostrando la página, ahí yo creo que está bastante completa la información de lo que trabajamos en aquella época y del material que comprende la, la exposición. Y bueno, no, solo quería dar estas pistas. Creo también lo que le contaba a Carolina por el interno es que la presentación que acabamos de ver deja muchas posibilidades para extender también la acción, todas las acciones que se puedan generar alrededor de la muestra con contenidos de cine, literatura y otras referencias. Eh, también a Ricardo lo había propuesto también para laboratorios o talleres, bueno, no, con otro contexto, por supuesto, pero es un artista que sé que en su obra personal, y me extrañó no haber visto nada relacionado a su obra personal, porque es un artista que también está constantemente trabajando estos nuevos cuerpos y estas también tensiones emotivas y psicológicas, y a través de unas estéticas, eh, no sé, extraordinarias.
Muchas gracias por darme la palabra. Yo me tomé acá el micrófono. No, gracias a ti, Nicolás. Vale. Pues nos alegra muchísimo que nos hayas podido acompañar. Como dices tú, agradeciendo pues también estas oportunidades. De otra manera, seguramente no hubiéramos podido tenerte cerca, pues hablando de la muestra y me parecía pues también muy pertinente que pudieras complementar un poco y contar cómo había sido ese proceso de selección y bueno, esas cosas que nos cuentas, si bien la exposición yo les estaba mostrando mientras que tú hablabas, les estaba mostrando la página. Hay dos recursos, ya también les compartí el enlace tanto a través del Facebook como en el chat de esta reunión de Webex. Hay dos lugares que se pueden utilizar para explorar la colección. Uno es el sitio de la colección de arte del Banco de la República, poniendo en la barra buscadora monstruos en papel, y el otro lugar es el sitio como tal de la exposición, que es el que tú mencionaste ahorita y que mostré al final, en donde pues se puede leer la guía de estudio y pues se puede también indagar un poquito sobre los artistas. Entonces, Nicolás, muchísimas gracias a ti. Yo voy pues, a pasar a compartir un par de comentarios y preguntas que hay a través del Facebook y a través de este chat para que ya pues podamos abordar esa temática. Yo quisiera antes Sigue, comentar sigue. algo, antes de que se nos borre un poco lo que comentaba Nicolás. Primero agradecer a Nicolás por esta investigación curatorial que desarrolló sobre los monstruos. En Colombia poco se ha tocado el tema, aparte de lo que está ligado al fanzine. Al fanzine siempre está cargado de esta cosa punk, de esta cosa bizarra, de esta cosa guarra y de una estética monstruosa, pero veo que es una de las primeros momentos en que una curaduría organizada, limpia, con un contenido profundo, con el Banco de la República, que es una institución bastante impecable. Agradecerle por ello, por los comentarios que hizo hace un rato, también respondiendo a lo que comentó Nicolás de que no introduje ninguna de mis piezas, es porque está la posibilidad de que hagamos un segundo encuentro donde quisiera centrar el tema entre lo monstruoso y la estética que desarrollo actualmente en mi trabajo. Quería hacer esa intervención, podemos continuar. Sí, señor, gracias. Bueno, está la posibilidad, está completamente dada. La idea es que va a ser en el mes de septiembre. Entonces, bueno, ya les estaremos invitando para que nos acompañen a esa segunda parte. Y sí, muy bien que lo aclares de una vez. Voy a abrir el micrófono a una persona que está aquí en la reunión y que quiere, pues hizo un comentario a través del chat muy pertinente y además muy bonito. Y que pues esa misma persona quiere intervenir. Entonces ya le doy la palabra. Hola, bueno, pues muchas gracias a Ricardo por la charla, a Nicolás y a ti, Carolina, por permitirme hablar. Yo soy Eslenka, soy historiadora del arte y yo me especializo en monstruos, entonces me emociona un montón efectivamente que estos espacios estén vinculando este tipo de temáticas que, como acaba de decir Ricardo, no son tan usuales en el contexto colombiano. Y nada, quería simplemente como vincular algunas temáticas que me parece importante resaltar, y una de ellas es como señalar justamente esa corporeidad del monstruo, esa corporeidad humana, ¿sí? Porque el monstruo siempre deja como un rastro de ese cuerpo humano que tiene, a pesar de que se convierta en otro tipo pues de cuerpos finalmente, ¿no? Pero siempre hay como un vestigio de ese ser humano o de ese cuerpo humano que está allí presente. Finalmente no hay monstruo sin corporalidad. Y otra cosa que me parece importante señalar es que usualmente entendemos el monstruo como algo negativo, como algo que está señalando esas cosas que no están bien vistas o acciones que son negativas para nuestros cánones o para nuestras esferas morales y éticas, pero el monstruo finalmente es una creación que hacemos nosotros para observar la diferencia. Es una creación que hacemos para entender eso que no podemos entender porque no encaja dentro de nuestros cánones. Entonces, está interesante cómo hay una correlación entre quien está viendo el monstruo y el monstruo en sí mismo. También se pueden como explorar un poco las sociedades desde esa posibilidad de ver esos monstruos que se han creado. Quería señalar, hay un historiador, bueno, es literato e historiador
de Estados Unidos, Jeremy Cohen, él trabajó detrás de toda la producción de Monsters Inc. y justamente señala esto, ¿no? Como el monstruo pues habla más de la sociedad que lo crea que del monstruo en sí mismo. Y eso era lo que quería decir. Me parece súper bonito también que haya artistas trabajando el tema de lo monstruoso. Chévere si se pueden hacer también como círculos de esos temas. Yo también hice una curaduría el año pasado sobre lo monstruoso. Chévere después hablar con Nicolás y con Ricardo sobre el tema. Gracias. Gracias a ti, Eslenka, por la intervención. Antes de darle la palabra a otra persona que ha solicitado a través del chat, quiero compartirles un par de comentarios que llegaron a través del Facebook. Pues de pronto para que ya con eso y con el comentario de Eslenka, Ricardo, tú nos hagas pues alguna intervención. Luz Estela Fajardo pregunta, ¿lo que no existe pasaría a ser imaginario en la creación del artista? Hay también otra pregunta, bueno, no, más bien un comentario de Yesid González Cortés que dice, buenas tardes a todos. Creo que en este contexto monstruoso muchos vimos una primera muestra con los Garbage Pail Kids. Y bueno, una tercera pregunta que hay es, ¿qué hipótesis planteas tú, Ricardo, con respecto a esa necesidad de producción de monstruos tiernos? Tú durante toda la charla nos mostraste pues esa interrelación entre lo que espanta y lo que atrae, y pues quisiera saber cuál es tu hipótesis, que has estado cerca de esos temas, por qué se dan esas producciones, y pues asimismo cómo interpretar esa necesidad de espantar a través de esas creaciones, de tener monstruos horripilantes y que producen miedo. Bueno, muy interesantes los aportes y las preguntas. En cuanto a la ternura de los monstruos, es como decía Slenka, y decía Nicolás, los monstruos han existido completamente desde el inicio en la historia. No son nada raro, lo raro somos nosotros que vemos estas diferencias tan marcadas, porque quedan muchas cosas fuera de los planteamientos y de la conversa. Todas las manifestaciones queer están inmiscuidas en estas transformaciones monstruosas, se podría llamar así, pero es una estética completamente teratológica ligada a la actualidad. Y me parece clave que justo en este momento histórico estamos iniciando unos procesos de aceptación con estas estéticas queer, estas diferencias tan marcadas de imágenes en la actualidad. Creo que... Y en lo de la ternura de los monstruos es igual, la ternura de los humanos, la necesidad, lo que necesitamos de tener momentos completamente agradables, sin una pizca de violencia. Creo que eso no es nada diferente a lo que somos, y la necesidad de crear procesos monstruosos. La frase de Goya del exceso de razón produce monstruos es más que actual. La necesidad de que la razón, porque plantea de que la razón no puede dormir, no puede estancarse, porque automáticamente los monstruos van a acechar. Y los monstruos están desde el momento en que estamos existiendo, son parte de nosotros. Y el momento tierno, el momento agradable, el momento condescendiente, con un momento de horror, del horror que planteabas también en la pregunta, con la actualidad, con la política y con la locura que estamos viviendo actualmente, que a veces no podemos comprender. Bueno, no, pues nada, agradecer a todas y a todos por estar, agradecer a Ricardo también como por despertarme tantas inquietudes con respecto a esto, porque creo que he tenido como un estómago muy blando para las monstruosidades. Nada, quería como ampliar con dos referentes que me parece muy chévere tenerlos acá presentes, que son también de la ciudad de Manizales, de donde yo soy, que son John James Marín. Ahorita les paso les voy a copiar por acá como los Instagram, y Jaime, ya no me acuerdo, pero ya les paso los dos perfiles que me parece como que tienen también una mirada muy actual o contemporánea de toda esta monstruosidad
y creo que también muy ligada como al contexto colombiano o a los recuerdos de la infancia que suelen ser muchas veces aterradores. Eh, por otro lado, quería como pensar, se me revuelca un poquito la cabeza con respecto a qué pasa cuando el territorio o los espacios absorben las monstruosidades, como que creo que está muy ligado todo el tema a la transformación del cuerpo humano o de las situaciones humanas hacia lo monstruoso, pero entonces me pregunto qué pasa con el territorio, qué pasa con un espacio como Auschwitz, ¿cómo es? Campo de concentración alemán, siento que también es un territorio que absorbió todo lo monstruoso y él mismo se hizo monstruoso, o como Chernóbil, por ejemplo, entonces como que dejo ahí esa inquietud de qué pasa cuando el espacio o el territorio se transforman en algo monstruoso, como que siento que eso puede desligarse de lo humano, pero tienen las mismas deformaciones, tienen las mismas perversidades, y siento que la naturaleza también se incorpora mucho en ese sentido, y pues nada, ya eso era lo que quería decir, así que muchas gracias, voy a dejar los Instagrams de estos manes acá para que pillen el trabajo, que también me parece bien interesante, y pues ya, muchas gracias. Gracias a ti, Isabel. Ahí por el chat también te los puedes copiar y pues cualquier participante puede copiar el contenido del chat para llevarse sus tópicos también. Ricardo, no sé si quieres comentar algo a propósito de la intervención de Isabel. Eh, Mientras cla- tanto, te voy a leer también rápidamente un comentario para que juntes ambas cosas, que ya vamos terminando pues el espacio. Laura Marín dice, existen monstruosidades aparentes desde lo formal, como las referencias que nos mostraron, y monstruosidades reales, de fondo, de contenido y no de forma. A veces está separada lo que parece a lo que en realidad es. vale, en cuanto a lo que dice Isabel, me parece importantísimo y por eso hice énfasis en el inicio, en el término de la estética teratológica, que se expande a un nivel no solamente de la naturaleza, de los animales y del reino vegetal, sino que se expande completamente a una estética abierta, ligada al arte, a los objetos, a la transformación de los espacios, como planteaba ella, de esos lugares oscuros que existen y que realmente sí hay una carga monstruosa detrás de ellos. Algunos se evidencian más y otros no. Hay un dicho popular que dice de que la mascota se parece al dueño. Y eso puede acontecer también cuando algunas estéticas se permean por los espacios. Bueno, creo que hay, pero muy interesante lo que plantea Isabel. Les agradecemos mucho. Por acá hay otro comentario de Edward Smith. Voy a leerlo pues antes de finalizar la transmisión porque ya pues se nos acaba el tiempo. Edward dice, yo creería que los espacios también se transforman en algo monstruoso y eso se ve más comúnmente en los mitos y leyendas populares de algunas regiones de Colombia. Sin embargo, esos lugares se antropomorfizan. Por ejemplo, la Madre Monte, que encarna los lugares rurales, selváticos o montañosos de las regiones de Colombia. Es un muy buen ejemplo de lo que comentaba Isabel, sí, claro, muy bien. Bueno, Ricardo, no sé si quieres hacer alguna apreciación final para ya pues despedir este espacio. Yo pues por parte del Banco de la República invitarlos a visitar las dos enlaces que les dejamos, tanto las obras de Monstruos de Papel como la guía de estudio y el texto curatorial. Y también invitarlos a que nos acompañen en septiembre a la otra conferencia que tendremos contigo pues para seguir indagando este tema de los monstruos. Perfecto, yo dejo de nuevo los agradecimientos a Carolina y el Banco de la República por la invitación, a todos los participantes, gracias por estar atentos y por dedicar el tiempo a escuchar estas imágenes entre divertidas y acosadoras y grotescas que son parte de nuestra cotidianidad. Alguien solicitó el email por mensajes, voy a dejarlo aquí en los comentarios por si alguien quiere alguna información que yo pueda tener, que no tengo demasiada información, he estado investigando sobre el tema y creo que allí está. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias a ti y gracias a todos por acompañarnos y feliz noche.